hacer guerra con la palabra profética que usted tiene. Hay personas que cuando esa palabra profética no se cumple, se desaniman. ¿Cuántos nos hemos desanimado? No se desaniman. Yo le contaba ayer al hermano Fernando, que es el arquitecto, que él nos trabajamos junto en todo el proyecto del edificio nuevo. Y yo le decía, Fernando, tengo una demanda de Dios. Y Fernando, él es arquitecto, y a veces tenemos que separar la parte natural con la parte espiritual. Entonces yo le decía ayer a él, le decía, Fernando, tenemos que echar a correr la construcción. Y le dije esto. Estuve en Miami, ahora que estuve, antes de ir a Panamá, y papá me invitó un día a cenar y me presentó un profeta que está en Enlace. Y estuve cenando en la casa de él, y yo sentía en mi espíritu que ese hombre tenía una palabra para mí. Y cuando terminamos de cenar, cuando ya nos estábamos despidiendo, es más, en el estacionamiento, yo soy violento, no me importa, no me voy a ir sin mi bendición. Y yo le digo, profeta, no quiero incomodarlo, perdóneme, si no se puede, no se puede, pero usted puede orar por mí, por favor. Y el hombre dijo, amén, apóstol, privilegio para mí orar por usted. Y empezó a profetizarme, a orar, y me profetiza. Él no sabe nada de mí, lo acabo de conocer. No conoce dónde estoy, solo lo que logramos hablar en ese momento, que fue casi nada. Y el hombre me dice, veo un edificio que usted está por construir. Bueno, aquí parece que me equivoqué de iglesia. Veo un edificio que usted está por construir. Es lo que Dios le habló cuando usted recién se convirtió. No sabe nada de mí. No nos hemos visto ni en pelea de perro. No sabe nada de mí. Y me dice, y veo como un edificio que es semicircular, que tiene gradas, que tiene un segundo piso, que es semicircular, que está en altura y que toda persona lo verá en su ciudad. Yo temblaba. Le digo a un profeta americano, tampoco no sabe nada. Yo estaba sentado en segunda línea. Este profeta fue un profeta que predicó en Miami, y con mi inglés atersanado, y me agarré una escudera y le digo, tradúceme, hija, por favor. Y le digo, profeta, yo siento que usted tiene una palabra para mí. Traduciendo a la hermana, porque mi inglés, window, door, pencil, sentado, please, aló. Y la hermana traduciendo, y el profeta se pone a orar y me empieza a soltar palabras. Me habló de mi vida, de mis hijos, fue tremendo. Y en un momento me dice, veo que usted tiene que construir un edificio. Y me dice, y lo veo de esta manera, así y así. Pero han pasado muchos años desde que comenzamos eso, desde que tenemos el terreno. Hemos pasado por muchas cosas. Nos paró la pandemia, nos paró estallido social. Y yo decía, Señor, ¿y cuándo tenemos que empezar? Yo quiero ver tu casa construida en Iquique. ¿Cuándo tenemos que empezar? Entonces Dios sabe. Y a veces uno se frustra porque tiene palabra de Dios. Dios te ha dado palabra. Dios nos ha hablado, y cuando esa palabra no se cumple, como que nos frustramos, como que nos sentimos que alguien se equivocó, que Dios se equivocó, que yo no soy muy perfecto, que tal vez no tengo la medida. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, yo le decía a Fernando ayer, Fernando, y tiene que ver con el mensaje de ahora, Fernando, no es solo la palabra que recibimos, sino que 2 profetas en menos de 6 meses me hablan del edificio. Lo que tenemos que hacer es echarlo a correr. O sea, tenemos palabra de antes, tenemos palabra de años, pero si en menos de 6 meses, no sé si alguien me está entendiendo acá, entonces ya le estoy diciendo algo.
la palabra profética, algo que yo he enseñado muchas veces, la palabra profética que recibimos también depende de lo que usted haga. No es solo lo que el profeta dijo, sino lo que usted hace con esa palabra. Hay personas que creen esto, que como Dios me habló, se cruzan de brazos y no hacen nada. Entonces, aquí voy. Yo le quiero enseñar cómo hacer guerra a través de su palabra profética. Ahora, entendamos algo, para entender algo. ¿Qué es la profecía? Entendamos esto. La profecía es la invasión de Dios, anótelo. Es la invasión de Dios en las circunstancias imposibles de una persona. Es Dios invadiendo tu vida en una situación, en una circunstancia que es imposible. Es decir, que con nuestras propias fuerzas no lo podríamos hacer. Entonces Dios viene, una palabra salida de Dios para invadir esta circunstancia. La profecía es algo divino. Cuando usted está pasando por una situación difícil en su vida, necesitamos una palabra profética. Difícil es que se cumpla: yo y mi casa serviremos a Jehová Dios. Porque usted ve sus hijos descarriados, ve su familia en un montón de bobería, pero usted se agarra de esa palabra. Dice, su palabra dice que mis hijos conocerán a Dios, que yo serviré con mis hijos al Señor. ¿Alguien me dice amén en este lugar? Entonces, es una situación difícil. Dios invade tu vida y cambia esa situación difícil. Entonces, la profecía es una invasión, anótelo, es una invasión de la mente de Dios. Es lo que Dios está pensando, es lo que Dios habla. Entonces también la profecía es la invasión de la mente de Dios en tu mente. La profecía es la invasión del poder de Dios. Invade situaciones difíciles de nuevo y cambia la situación. Entonces, una palabra profética es suficiente para cambiar una vida. Anote, por favor, los que toman nota. Una palabra profética es suficiente para cambiar la vida. Por eso, ¿qué es? La profecía es una invasión de la perspectiva de Dios. Es como Dios te ve a ti en el futuro. Se lo voy a decir de otra manera. Es la profecía, es la voz de Dios hablándote de tu predestinación. La palabra de Dios dice que fuimos predestinados. Por eso necesito esa palabra profética para saber qué es lo que Dios está diciendo de mí. ¿Alguien me dice amén? Se lo voy a decir de otra manera. La profecía es ver tu futuro con los ojos de Dios. Uy, Dios santo, yo estaría brincando, saltando, estaría colgado allá arriba con lo que me están diciendo. La profecía, de nuevo, es ver tu futuro a través de los ojos de Dios. Entonces, anote esto: su destino, anótelo por favor, tu destino fue escogido por Dios, pero el cumplimiento de tu destino lo determina usted. Pégale un combo a alguien, dile, chúpate esa. Tu destino está predestinado por Dios, pero el cumplimiento de ese destino depende de lo que tú hagas. Es decir, Dios te habló, Dios te dio palabra profética, entonces tú tienes que hacer algo con esa palabra. Tienes que empezar a correrla, a hablarla, comunicarla, creerla, orarla. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, hay un destino que es un destino, es un propósito escogido por Dios. El hombre es el que lo va a echar a correr. Dios dijo, ahora el hombre tiene que hacer. Cuando hablo hombre, digo mujer. ¿Está conmigo? Entonces, Dios ya habló algo de ti. Dios ya habló, ay Dios santo, Dios habló algo de tu familia. Dios habló algo de tus generaciones. Ahora lo que yo tengo que hacer es comenzar a correr eso, comenzar a creerlo, no sentarme y esperar que las cosas pasen. Dios habló, Dios ya dijo, yo voy a caminar en eso. ¿Alguien me dice amén? Entonces, las profecías más grandes del mundo, Dios las tiene para usted. ¿Alguien dice amén?
Ahora, si usted no hace nada al respecto de lo que usted recibió, entonces nada le va a pasar. Dios está esperando que usted haga algo para que algo ocurra. Alguien tiene que gritar aquí y decir amén. Entonces, su destino fue escogido por Dios, pero su cumplimiento, el cumplimiento de su destino, lo determina usted. Lo determino yo. Entonces, vamos a la primera de Tesalonicenses 5:20. De nuevo, ¿qué vas a hacer con toda esa palabra profética que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer? Primera de Tesalonicenses 5:20. La profecía, de nuevo, es una invasión de Dios, es la perspectiva de Dios. Esa profecía cambia circunstancia, cambia vida, cambia familia. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice así: no menospreciéis la profecía. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no hemos visto el cumplimiento de esa palabra profética, a veces menospreciamos al profeta, menospreciamos la profecía. No cabe duda, iglesia, que de repente aparece por ahí un loco que te profetiza algo que no nació en Dios. ¿A cuántos nos ha pasado? Amén. Un día a mí me profetizaron que me iba a casar y yo tuve que ir a pedirle el divorcio a mi esposa. Pues ya estaba casado, me va siguiendo. Entonces yo digo, uy, este loco está más perdido que el teniente Bello, como decimos acá en Chile. Este está perdido. Pero no por ese error yo menosprecio la profecía. O sea, hay profecía que a veces ha venido que no es de Dios, pero no por eso hay que menospreciar la profecía. No por eso usted va a juzgar a esa persona. Usted déjelo tranquilo, sabe Dios lo que está haciendo, y usted comience a agudizar su oído espiritual. ¿Está conmigo? Entonces, el que alguien se equivoque en una profecía no significa que hayan profetas genuinos y profecía genuina. ¡Aló! ¿Están durmiendo? ¿Están conmigo? Entonces, la Biblia dice que no debemos menospreciar. Número 2, la profecía está en la voluntad de Dios. Primera de Corintios 14:1. Primera de Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Alguien me dice amén? Entonces, ¿es la voluntad de Dios que operemos en profecía? Claro que sí. La Biblia está diciendo, hay dones, el don de lengua, el don de sanidad, etcétera, el amor, etcétera. Pero está diciendo la palabra, pero sobre todos aquellos dones, busca, escudriña, anhela tener una palabra profética. Porque la palabra profética es la perspectiva de Dios de tu vida en el futuro. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando usted recibe una palabra profética, lo primero que vendrá después de esa palabra es una guerra con el infierno. ¿Aló? Escuche esto. No es que el infierno vea más allá. El futuro no lo conoce el diablo, solo Dios. ¿Alguien me dice amén? Pero cuando se te da una palabra profética, inmediatamente lo que vendrá será una guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo te quiere detener en tu predestinación. Cuando alguien te diga, tú vas a ser un pastor, lo primero que va a venir es persecución, incredulidad. ¿Alguien me dice amén? Cuando alguien te profetice que tú vas a ser prosperado, que vas a tener un negocio, lo primero que va a venir es que te va a faltar el dinero. No hay nadie aquí conmigo. Tú estás bien, estás tranquilo en tu finanza y viene alguien de parte de Dios y te dice, Dios te va a dar un negocio. Amén. Lo primero que va a venir es que se te va a acabar el dinero. Nadie quiere palabra profética aquí, ¿ves? Se te va a enredar la finanza. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no quiere que tú tengas el negocio. Entonces vas a empezar a cuestionar, vas a empezar a poner en duda. ¿Alguien me dice amén aquí? Cuando Dios te diga, Dios te va a sanar, te va a doler hasta el pelo. Y eso que yo no tengo.
Aló, porque el enemigo te quiere detener. Tú vas a decir, pero ¿cómo eso que voy a estar sano? Me duele aquí, me duele allá, me duele aquí, me duele todo. Me siento enfermo, voy al médico, me encontró esto, me encontró aquello, me encontró esto, me encontró todo lo que nunca me encontraron. Cuando me dijeron que voy a estar sano y voy a tener largura de día. ¿Cómo es eso que ahora estoy enfermo? ¿Por qué? Porque el diablo te quiere detener. El diablo no conoce tu futuro, pero sí conoce que estás predestinado. El diablo no conoce tu futuro, pero sí oye la palabra profética que te fue lanzada. Alguien dígame amén aquí, ayúdeme a predicar. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, ¿vendrá para qué? Para pararte. Lo vemos en la escritura, en Jesús mismo. Lucas 3:22. Y dice así: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero ¿qué ocurrió más adelante? Aquí Jesús es afirmado en su identidad. El Padre dice públicamente, el Padre dice: tú eres mi Hijo. Aló, tú eres mi Hijo. Jesús lo recibe, todo el mundo lo oye. Aló, ¿está conmigo la iglesia? Pero de repente en el capítulo 4 dice la palabra: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Acaba de ser, de tener su palabra, acaba de Dios profetizar del cielo, acaba de escuchar la predestinación, acaba de oír: eres mi Hijo. Y en el capítulo 4 es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué es lo que probó el diablo en el desierto? ¿Qué le dijo? Si acaso eres hijo de Dios. ¿Aló? Ay, es que yo quiero la palabra profética, pero no quiero pasar por la prueba. Aló, es que a usted le gusta la bendición nada más, pero no le gusta la pelea. Jesús mismo recibió su palabra, pero fue probado en su palabra. Recibió la profecía, pero es probado. Si eres hijo de Dios, di esto, escuche esto, que fue probada la palabra profética. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús le respondió al diablo y le dijo: yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que esa palabra profética que me dieron es de Dios, que si no lo veo ahora, lo veré en su momento. Pero yo me voy a poner a trabajar, yo me voy a poner a caminar en esa palabra profética. Un día el Señor me dijo: no comprarás terreno aquí, te van a regalar, el gobierno te va a regalar. Y yo me empecé a buscar, empecé a golpear puertas, iba al ministerio, iba a la municipalidad, iba a la intendencia, iba a todos lugares, y todos lugares me decían: no hay tierra, pastor, no hay tierra. Yo decía: Dios me dijo que hay 5,000 metros cuadrados para el Ministerio Internacional Jesús el Rey. ¡Aló! ¿Y qué pasó después de 1 año, 2 años estar buscando, golpeando puertas? Encontré el único terreno que quedaba, el único que era de bienes nacionales. Cuando llegué a bienes nacionales y le digo a la persona encargada ahí: hay un terreno que tiene 5,001 metros cuadrados. Aló, se volvieron locos. ¿Por qué? Porque el Seremi me había dicho: si usted encuentra un terreno, se lo regalo. Porque él estaba seguro que no había, pero él no sabía lo que Dios sabía. Él no estaba mirando con los ojos que Dios estaba mirando. Y cuando yo voy de nuevo, después de golpear y correr, y yo me embarcaba en mi auto y empezaba a recorrer, y veía un terreno y preguntaba y averiguaba, y nadie me decía nada, pero yo llegaba a donde tenía que llegar, y me decían: no tiene dueño. Ay, ese no es, Señor. Y yo iba allá de nuevo: ese no es, Señor. Y cuando llegué al terreno, y uy, este terreno, ay, papá, y empecé a investigar. ¿Y sabe de quién era? De bienes nacionales. Cuando vuelvo ahí donde el Seremi, le digo: señor Seremi, hay un terreno. No puede ser. Hay un terreno. No puede ser. Hay un terreno. No puede ser. Y llamó a toda su gente, abrieron los planos, y el Seremi le decía a la encargada, decía: pero ¿cómo usted no le dijo que había este terreno? Ay, se nos había pasado, jefe. Y yo le digo al jefe: jefe, usted me dijo. Alguien está recibiendo algo aquí. Y me dijo: tiene que presentar un proyecto y todo lo demás. Usted me
dijo, el proyecto lo presentamos, lo alcanzamos y lo que Dios había dicho, Dios lo cumplió y no tuvimos que comprar tierra porque la tierra nos la regaló el Estado. Alguien déle un aplauso a Dios aquí. Entonces la pregunta es, cada vez que Dios te hable algo, una palabra profética, la que vas a recibir hoy día, lo que va a pasar, el infierno se te va a levantar, te va a querer detener, te va a querer parar. Pero tú dile, diablo me quiere ser probado en lo que Dios dijo, que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Muchos quieren la palabra, pero no quieren la guerra. Entonces usted tiene que pelear. Lo segundo es, y aquí estoy, lo segundo es, te tienes que empezar a mover. Si Dios te dijo, vas a tener un negocio, empieza a buscar el negocio. No sabes cocinar, empieza a buscar San YouTube, que enseña de todo, hermano. ¿Aló? Te enseñan a esto, a lo otro, y tú empiezas, ay, Dios me dijo que yo voy a ser un empresario. No sé cómo ser un empresario, pero voy a empezar a estudiar, voy a empezar a prepararme, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios te dijo que vas a ser un pastor, comienza a predicar, comienza a cuidar ovejas, comienza a ganar almas, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Alguien me dice amén aquí. Si Dios te dijo que tu familia toda va a servir a Dios, comienza a predicarle a tu familia, comienza a hacer un altar de adoración en tu casa, comienza a santificar tu hogar, que algo va a pasar, porque si Dios lo dijo. Hay gente allá atrás conmigo hoy día. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Alguien está aquí conmigo? Ay, Dios santo. Mi amigo Pedro, el de la Biblia, el apóstol Pedro, le dijo al Señor, Señor, donde tú vayas, yo iré. De ahí salió Baudelaire. Más allá hay alguien. Ya bueno, esa es otra cosa. Está conmigo la iglesia. Y Jesús le dice, tú me estás diciendo eso. Pedro, te tengo una noticia. Hoy mismo, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Alguien me dice amén aquí? O sea, tú me estás diciendo que no me vas a seguir, no importa la circunstancia. Pues bien, voy a probar lo que acabas de decirme. No sé si alguien me entendió aquí. Usted le dice al Señor, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a amar, y se te va a aparecer una Jezabel allá afuera. Se te va a aparecer un problema, porque el diablo dice, tú lo dijiste, quiero probar lo que acabas de decir. ¿Aló? Entonces, si usted le está diciendo a Dios, Dios, yo te voy a servir, yo voy a estar contigo hasta el final. Cuando se pase la lista, yo voy a estar ahí. Cuando descienda Jesús a buscar a la novia, yo me voy con él. Te tengo noticia, eso va a ser probado. Pedro dijo, Señor, yo voy a estar contigo. Sí, claro que sí. Mira, te tengo noticia, Pedrito. Esto se tiene que ser probado. Así que hoy vamos a ver qué nivel tú eres. Porque si eres un apóstol, tienes que pasar esta prueba para pasar las demás. Si Dios te dice que vas a ser un empresario, si Dios te dice que vas a estar en el ministerio, si Dios te dice que tienes que viajar, piérdele el temor a los aviones. ¿Aló? Yo venía en un vuelo hace un tiempo atrás y venía en el avión, y le voy a decir algo aquí, no se me duerma, le voy a decir algo aquí, escuche esto. Yo venía en el avión y el avión empezó a hacer esto así, zoom, zoom, y me quedaba el estómago allá en las nubes, zoom, zoom, y el avión estaba vuelto loco, y todos cinturones, la azafata, todo el mundo vuelto loco, y la gente se empezó a asustar, a atemorizar. Unos empezaron a gritar, otros empezaron a grabar audio y video, y yo decía, yo no me voy a morir. Yo dije, este avión no se va a caer. Hay un zoom y zoom hacía los golpes, y después y parecía que no íbamos para abajo, hermano. Y yo empecé, Padre nuestro, Señor, Ave María Santísima, Dios. No, yo sabe que empecé, Padre, tu palabra dice que mi propósito aún no está cumplido, y tu palabra dice que la muerte no me alcanzará hasta que mi propósito, hasta que el propósito, estoy profetizando la palabra de Dios.
La palabra de Dios dice que la muerte no te alcanzará hasta que tu propósito no sea cumplido. Por eso que el COVID no te mató. Estuviste enfermo de COVID, estuviste con oxígeno, pero el COVID no te mató, porque hay una palabra profética, hay un propósito de Dios sobre tu vida, hay una palabra de Dios sobre tu vida. La muerte no te alcanza. Ay, Dios santo. La muerte no me cayó. Y el avión decía, sube ahí, sube. Y todo el mundo gritando, desesperado. Una señora por allá. Y le hablaban de la azafata, porque ni la azafata se movía. Señora, quédese tranquila, por favor, que me tiene atormentado todo el avión. Una señora gritaba atrás, no vamos a morir, no vamos a morir. Y decía, Señor, yo no me voy a morir, porque tengo mucho que hacer en Iquique, tengo mucho que hacer en Chile, tengo muchas almas que alcanzar. Hay muchas palabras proféticas que todavía no se cumplen en mi vida. Así que yo no voy a morir. Este avión se tiene que afirmar. Manda a tus ángeles, porque aquí en este avión va un hombre con propósito. Alguien grite amén. Alguien grite aleluya. La fe, anote esto, la fe que no es probada no puede ser confiada. Anótelo. La fe se prueba. La fe que no es probada no puede ser confiada. ¿Cuántos quieren ir de fe en fe? Dios te va a probar en la fe para confiarte más fe. Entonces, la profecía que no es probada es una profecía que no puede ser confiada. O sea, Dios prueba, el infierno prueba. Cada vez que usted recibe una palabra profética, escuche esto, de nuevo, vendrá lucha, el infierno se va a levantar, pero usted tiene que saber que Dios está con usted. ¿Cómo hacemos guerra espiritual con nuestra profecía? Cada palabra profética es el resultado de palabras. Diga conmigo, palabras. Su vida es el resultado de palabras. Mi vida, lo que yo he caminado hasta este día como apóstol, como pastor, es el resultado de palabras que Dios me dio. Cuando recién me convertí, Dios vino a dar palabras, y lo que usted ve es el resultado. Entonces, ¿quién habla? Veamos la escritura, ¿quién habla? Timoteo 1:18. Veamos, vaya rápido ahí a Timoteo 1:18. Dice así, y Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, mire, le habla en un estado de confianza. Le dice, este mandamiento, hijo, le está hablando a un hijo. Yo hoy día vengo a hablarle a los hijos de esta casa. No te vengo a hablar solo como tu apóstol, le vengo a entregar una palabra a los hijos de la casa. Timoteo, Pablo le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a profecía que hicieron antes en cuanto a ti. Aleluya. Le está diciendo, Timoteo, recuerda. Se lo voy a decir de otra manera. Timoteo está pasando en un problema. Hay dificultades con sus hermanos, los discípulos, hay envidia, está conmigo. Siempre va a haber gente que nos envidie, siempre va a haber gente que hable mal de usted y de mí, siempre va a haber, porque está siendo probada la palabra profética. Y le dice, Pablo le dice a su hijo, no a un discípulo solamente, le dice a su hijo, hijo, te quiero recordar algo, hay palabras proféticas sobre tu vida. De nuevo, veamos la escritura. Este mandamiento, hijo Timoteo. Ahora, fíjese esto. Voy a hacer un stop aquí. Dice, este mandamiento. Diga conmigo mandamiento. Diga conmigo mandamiento en voz alta. Le dice Pablo, le da un mandamiento. ¿Qué es lo que es un mandamiento? Es una orden para que alguien la cumpla. No le está diciendo, Timoteo, mira que si tú quieres haz tal cosa para que se cumpla tal cosa. Timoteo, mira que si tú estás bien orado, si ayunaste, no ayunaste, etcétera, mira que haz tal cosa. No, le da un mandamiento, le da una orden. ¿Alguien va conmigo acá? De nuevo, y le dice Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Habla de milicia, habla de militar. ¿Qué está diciendo? Pablo le está diciendo, te mando, te ordeno que pelees esas palabras proféticas.
No te pido por favor, no te doy un consejo que si tú quieres, te mando, dice Pablo, le dice a Timoteo, te mando, pelea por las palabras que a ti se te dieron. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, fíjese esto, en la Biblia encontramos que Pablo se refiere solo a dos personas como hijo, Tito y Timoteo. Ellos tenían una relación, solo a ellos les llama hijo amado, le da un mandamiento, no un consejo, de nuevo. Entonces le dice lo que tienen que hacer. En este momento, Timoteo tenía entre 35 a 38 años. ¿Aló? Era joven. Digan amén. Si usted no dice amén, yo digo amén. Yo estoy cerca de los 42, gloria a Dios. ¿Por qué se ríe, hermano? Estoy hablando de profecía, ¿o no? Allá todos los venezolanos que se están riendo, Señor, llévatelos de vuelta a Venezuela. ¿Aló? Escuche esto. Timoteo tenía entre 35 y 38 años. Ponga atención a esto, ponga atención. En esa época, él era un muchacho muy joven. La edad que tenía en esa época era una persona joven para tener un llamado, un ministerio. Entonces está teniendo problemas con sus pares. Está teniendo problemas con los demás discípulos. Tú eres un muchacho. Oiga, 35, 38 años y todavía no se casaba. Timoteo, diga conmigo los de esa edad, todavía estoy a tiempo. Oiga, nadie se quiere casar en esta iglesia, hermano. ¿Dónde están los solteros y las solteras aquí? Que le voy a profetizar matrimonio. No. Escuche esto. Timoteo, entre 35 y 38 años. Entonces, ¿qué pasa? Era joven. Para nosotros hoy día en nuestra sociedad ya es una persona que supuestamente debiera ser madura. Pero en esa temporada, en ese tiempo, era una persona joven. Entonces está teniendo un problema. Está diciendo esto, escuche esto. Los demás le están diciendo, ¿y quién eres tú? Eres un muchacho. ¿Aló? ¿Y quién eres tú? Y Pablo le escribe a su hijo, hijo, te mando que no camines en lo que ellos dicen de ti. No importa tu edad. No importa lo que dijeron de ti, no importa lo que tus padres piensen de ti, no me importa si estudiaste o no estudiaste, no me importa de qué nación viniste, yo sé que estás predestinado. Yo sé, hijo, hija, que hay una palabra de Dios sobre tu vida. No me importa lo que la gente diga de ti, lo que me interesa ver es lo que Dios ha hablado de ti. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Hijo, no importa la pelea que tengas con tu padre, con tu amigo, con tu hermano. Hay algo, milita, pelea por tus palabras proféticas. Saca la espada, empieza a hablar, empieza a caminar en lo que Dios dijo de ti. No lo que la sociedad dice, no lo que el mundo dice, no lo que alguien dijo de autoridad. Está conmigo la iglesia, sino que saca la espada y comienza a declarar, el Señor me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, yo voy a ser cabeza, no soy cola. Alguien grite amén, alguien grite aleluya en este lugar. Entonces, seguimos. Timoteo creyó a las profecías. Timoteo creyó a las profecías y comenzó a cambiar su manera de pensar, de hablar. ¿Está conmigo la iglesia? No ha sido fácil, se lo dije recién, echar a correr esta conferencia de nuevo. Pero quiero decirle a la iglesia que hace 18 años atrás, un día Dios habló conmigo y me dijo, vas a comenzar a hacer conferencias. En esta ciudad de Iquique, las iglesias no crecían. Alguien dice amén a eso, los que son antiguos, los que saben acá eso. Las iglesias no crecían, no habían eventos. Trajeron 2 eventos de 2 personas súper conocidas a la casa del deportista. En una llegaron 200 personas y en otra llegaron casi 500 personas. O sea, en el espíritu era una ciudad muerta. Aló, hay gente que me ha dicho a mí, apóstol, ¿por qué no se ha ido a Santiago? Aló, en Santiago usted estaría allá con una iglesia de no sé cuánta gente. Y yo le he dicho, es que Dios no me ha hablado de Santiago, Dios me trajo a Iquique. Como ustedes, muchos de ustedes, yo no soy de esta ciudad. Dios me trasplantó. Un día Dios me habló y me dijo, te llevaré a otra ciudad y allí te desarrollaré en el llamado que hice a tu vida.
Aló, yo por mí no estaría viviendo aquí. Mirarlo a usted ya me dan ganas de irme. Sonríalo de acá. Escuche esto. Escuche. Pero Dios me dijo. Cuando llegué a esta ciudad en el espíritu, muerta, seca, casi voy un par de veces a ver a la Virgen de la Tirana. Y empiezo a ver la historia de la ciudad y digo, Señor, ¿dónde me mandaste? Y aquí tú crees que vamos a construir una iglesia. Y aquí tú crees que vamos a levantar algo. Sí, yo te dije, te saco de tu ciudad y te llevo a la ciudad para que cumplas mi propósito. Hay alguien que me diga amén aquí, que viene de Venezuela, que viene de Colombia, que viene de Bolivia, que viene de Perú, que viene de Argentina, los que vienen de Ecuador. Hay alguien que me diga aquí, yo sé que Dios me trajo a esta ciudad para cumplir mi propósito. Yo sé que Dios me trajo aquí para cumplir un propósito. Hello. Difícil. Y Dios me dice, y más encima, imagínense, Dios me dice, comienza a hacer conferencia. Ay, Dios santo. Teníamos ¿cuánto? 40, 50 personas en la iglesia y trajimos la primera conferencia. Y Dios nos respaldó. David Ormachea, pastor David Ormachea. Pastor David Ormachea, cuando nos sentamos un día a comer, terminando la conferencia, me dijo, tiene una iglesia bien grande usted. Estaba Ariel en ese tiempo con nosotros, ¿no? ¿No es cierto? Tú estabas con nosotros, no sé quién más estaba. Tiene una iglesia bien grande. ¿Cuántos son? 45. ¡Nah! ¿Y cómo corrían para allá y corrían para acá? Hicimos todo, ujieres, levantábamos gente, poníamos sillas, cocinamos, hicimos todo con 45. Y fue un éxito. Porque hacemos conferencia. Quiero que entienda algo. Porque es una palabra de Dios. Dios me dijo, no vas a traer entretención a esta ciudad, traerás mi palabra. Y Dios me dijo, y vendrán de otras naciones, de otras ciudades. El lunes me escribía un pastor de Brasil. Tiene una tremenda iglesia y me dice, Apóstol Félix, estamos yendo a su conferencia. Desde Brasil. ¿Qué es lo que es eso? El cumplimiento de lo que Dios nos dijo. Y Dios me dijo, va a venir gente de otras ciudades, va a venir gente de otras naciones, aquí serán edificados. Un día estábamos orando con ustedes, los muchachos, los jóvenes, cuando eran más jóvenes, ¿no? Y estábamos orando allá en el templo antiguo. Y de repente en la noche, una vigilia que hicimos con los jóvenes, empezamos a ver luces así, que salían luces y golpeaban otras naciones y otras ciudades. Y le preguntamos al Señor, y el Señor dijo, este será un lugar de entrenamiento para naciones. Alguien dele un aplauso a Dios, por favor. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque estamos cumpliendo una palabra de Dios. No es porque yo quiera. Hermano, por mí no hago conferencia. He bajado como 8 kilos y eso que yo soy flaco. Imagínense las conferencias. Trae un estrés. No, ya no tanto, ¿no es cierto? Estamos más tranquilos. Pero igual trae algo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque Dios dijo. Alguien me dice amén. Entonces, yo quisiera saber aquí. ¿Cuántos aquí me dicen, yo tengo palabra de Dios? A mí me profetizaron, a mí alguien me dijo, músicos, a mí alguien me dijo, un pastor, un apóstol, un profeta, un hermano. Hay alguien que tenga una palabra de Dios. Quiero que donde quiera que usted esté, rapidito músicos, cierren sus ojitos, levante sus manos. Yo tengo que impartir algo hoy día, no solo enseñar. Levante sus manitos, cierre sus ojos. Si usted tiene una palabra de Dios, yo quiero que usted en un minuto recuerde esa palabra profética. Recuerde toda y cada una de esas palabras proféticas que Dios le ha dado. Dios te ha dado palabra para tu familia. Dios te ha dado palabra para tu matrimonio. Dios te ha dado palabra para tus hijos. Empieza a recordarla. Recuérdela. Si usted no se recuerda, dígale, Espíritu Santo, trae a memoria lo que tú has hablado de mí. Trae a memoria cada palabra profética. Dios te ha hablado de trabajo.
Dios te ha hablado de ministerio. Dios te ha hablado de un negocio, de estudiar, sacar una carrera. Cierra tus ojos, todo el mundo, todos. Trae a memoria. Espíritu Santo, trae memoria. Y si te das cuenta que tú dejaste de creerle, dile: Señor, perdóname. Si te das cuenta que nada has estado haciendo con esa palabra, dile: Señor, perdóname. Vamos. Oh, Kikaraba Shentere Kimaka. Santo, Santo. Santo. Póngame atención. Necesito continuar para después ministrar. Segunda de Crónicas 20:20. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Se ve tan simple. No es tan solo recordar cada palabra profética que usted ha recibido en este tiempo, sino que también es creer esa palabra en fe. Escuche esto: el ministerio del profeta está conectado a la provisión sobrenatural. Lo dice la Biblia. La palabra de Dios dice: creed en Jehová vuestro Dios y a los profetas, y cada palabra profética que viene de parte de Dios prosperará tu vida. El ministerio del profeta, de nuevo, esto nunca lo había enseñado, pero el ministerio del profeta está conectado a una provisión sobrenatural. Cada vez que Dios te diga algo, va a ser imposible en tu mente, pero si es una palabra profética de un profeta, Dios traerá la provisión para que eso se cumpla. Alguien tiene que gritarme amén en este lugar. Entonces, el profeta, el ministerio del profeta está conectado a la provisión sobrenatural. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es creer y obedecer esta palabra profética. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo peleo con cada palabra profética que el Señor me ha dado? Número 1, recuérdala. Número 2, créele. Número 3, declárala. Cada palabra que Dios te ha dado, recuérdala en tu oración. Escríbela en un cuaderno. Escríbela y pon papelitos en tu casa, en tu baño, no sé, para que cuando tú la veas, alguien está aquí conmigo, para que cuando tú las veas, las recuerdes esas palabras. Número 2, para que crezcas en fe en cada una de esas palabras. Número 3, para que empieces a declararla. Camina declarando: el Señor dijo, Dios lo hará. Dios me dijo, Dios lo hará. Dios me dijo. No es solo esperar que la palabra se cumpla. Alguien dice amén. Entonces mire esto: cuando usted declara esa palabra profética, usted carga la atmósfera de lo que Dios le dijo. La atmósfera es edificada. Anote esto: las atmósferas son edificadas con las palabras proféticas que el Señor ha declarado sobre tu vida. Cuando usted la cree y usted empieza a declarar: el Señor dijo, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo. Cuando yo estaba caminando por esta ciudad y en mi auto andaba buscando el terreno, yo decía: el Señor dijo. Si el Señor dijo, el Señor no se equivoca. El Señor me dijo que hay un terreno de 5,000 metros cuadrados. El Señor dijo, el Señor dijo, el Señor dijo. Yo estoy creyendo, estoy trabajando, estoy creyendo, estoy moviéndome. Alguien me va entendiendo en este lugar. Estoy creyendo, estoy declarando, estoy caminando. El Señor dijo, el Señor dijo, el Señor me dijo,
el Señor me dijo, cuando el Señor me mandó a los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros no teníamos visa, no teníamos recursos, no teníamos dinero, no teníamos cómo viajar. Pero el Señor un día me visitó en el living de mi casa, viendo el programa Qué Tiempo de Cambio, que se llamaba en ese tiempo el programa de mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Y vino una voz de Dios, bajó un fuego de Dios. Por eso cuando usted me pregunta y me dice, ¿por qué usted está con esa cobertura? Aquí está la respuesta. No porque a mí me interesaba, no porque él era conocido. Yo fui a él porque el Señor me dijo. Y el Espíritu Santo bajó, yo caí en fuego de rodillas y yo empecé a llorar y lloraba. No sé lo que él predicó, pero yo lloraba y lloraba y oí la voz audible de Dios. Las veces que he oído la voz audible de Dios, y Dios me habló a mi oído y me dijo: el padre que yo tengo para ti, el pastor que yo tengo para ti, es el hombre que está ahí en la televisión. Yo estaba huérfano, no tenía una paternidad, no tenía un mentor, no tenía alguien que me preparara, me adiestrara. Estaba huérfano, me habían cerrado puertas por aquí, me habían cerrado puertas por allá. Pastores que me conocían me cerraron puertas, pero Dios me dijo: tengo un pastor para ti en los Estados Unidos de Norteamérica. Tengo un padre espiritual para ti. Y yo me emprendí en un viaje con mi esposa. Mi esposa no está hoy día aquí porque está predicando en Antofagasta, pero yo me emprendí en un viaje con mi esposa a los Estados Unidos de Norteamérica. Pasamos hambre, no sabíamos cómo ir, nos perdimos, estuvimos más de 4 horas buscando el templo. En un momento mi esposa me dice: hijo, vámonos, parece que esto no es de Dios. Y yo le dije: no, esposa, si Dios me dijo, vamos a tener que llegar. Si Dios me dijo, vamos a llegar a la sinagoga donde estaba antiguamente el Ministerio Internacional Jesús es el Rey. Te estoy hablando hace 20 años atrás, 19 años atrás. Y llegamos a ese lugar. Aló. Porque en medio de toda la crisis que ha pasado, hay gente que lo abandonó, gente que se le fue sin saber la verdad. Pero yo me he mantenido. ¿Sabe por qué? Porque si Dios me dijo, Dios me tiene que decir lo contrario. Y si Dios no te dice lo contrario, no te muevas de este lugar, no te vayas de esta casa, no te muevas, porque tienes que oír la voz de Dios. No es por las circunstancias, no es porque si estés ofendido o no estés ofendido. Tienes que moverte por una palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que Dios respalda. Alguien me dice amén. Y llegamos a Miami, nos sentamos en primera fila, nos sentaron ahí. Aló, en ese tiempo no había todavía iglesia en cobertura, éramos los primeros que llegábamos. Y yo me paré y yo pensaba que era grito y ¿cómo se dice eso? Que iba a ser todo rápido. Me paro, le digo: mire, ¿sabe qué? Yo vengo de Chile, de Chile. Soy pastor en Chile, ¿ve? Y el Señor me dijo, Dios me habló audiblemente, que usted va a ser mi pastor. Y ¿sabe lo que Él me dijo? ¿Quiere escuchar lo que Él me dijo? Me dijo: bueno, si a usted Dios le habló, que Dios me hable a mí ahora. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Crucé todo el océano. Me fui de Iquique a Arica en bus, porque es el viaje que hicimos. De Arica a Tacna, Perú en bus. De Tacna, Perú a Lima en bus. Allí nos tomamos el avión lechero que paró en Colombia, que paró en Panamá, que paró en Atlanta para llegar a Miami. Nos demoramos 3 días, pero yo le estaba creyendo a Dios, porque si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Cuando regresamos, todos los muchachos, los que teníamos en la iglesia, no éramos ni 100 ni 120 en ese tiempo. Cuando regresamos todos: pastor, ¿y qué le dijeron? ¿Va a dar la cobertura? Yo no sabía qué decirle. Tenía pena, tenía vergüenza, no sabía qué decirle. Y lo único que le dije: vamos a orar, porque ahora Dios le tiene que hablar a él. Vamos a orar porque Dios le tiene que hablar a él. Porque si Dios me habló a mí, Dios le tiene que hablar a él. Si Dios te dijo que vas a tener recursos, créele a Dios, porque Dios le está hablando a alguien para que traiga esos recursos. Si Dios te dijo algo, Dios también le está hablando a alguien para conectarte con tu bendición, para conectarte con lo que Dios te ha dicho. Alguien me tiene que gritar amén en este lugar.
Y los muchachos quedaron así. Uy, pensábamos que era más fácil. Yo también. 3 días no tuvimos que comer. No teníamos que comer. No sabíamos qué comer. Nos compramos unos tarros de atunes para poder comer con mi esposa, donde estábamos alojados en un hotel, si era hotel, hermano, estoy diciendo muchas cosas. Y los tarros de atunes, fuimos a buscar un abridor para abrir los tarros de atunes. No nos hablaban en español, todos lo hablaban en inglés. No nos entendieron. Compramos tarros de atún en Miami para comérmelos aquí en Iquique. Oh my God. Y me dijo el apóstol: bueno, tienes que venir en 3 meses más para ver que Dios me está hablando. Ay, Dios santo, de nuevo la misma odisea. A los 3 meses nos fuimos de nuevo. Allá estábamos. Y el apóstol dijo: uy, ustedes son los de allá de Chile. Sí, apóstol, sí, papá. Yo le decía: papá, daddy. Yo decía: papá, dad, aquí estoy. Vengo porque vengo a recibir de tu manto. Y yo le dije: ¿y qué le ha dicho el Señor? Nada. Seguimos orando. Por fin conseguí una reunión personal con él, hermano. Entré a su oficina, una reunión personal, no en el pasillo. Ese viaje lo hice solo. Entré a su oficina y llevaba todo anotadito. Conversé con mi esposa. Mi esposa me decía: dile esto, dile aquí. Dile que nosotros estamos viendo polvo de oro. Dile que hay piedras preciosas. Dile que hay sanidades. Todo lo que estábamos viviendo hace 20 años atrás. Y yo entré a su oficina. Me siento ahí y le digo: apóstol, yo necesito paternidad. Y él me decía: pero dime algo. ¿Y qué necesita? Bueno, ya para afuera. Porque me quebranté, no pude hablar nada. La agenda ni la pude abrir, hermano. En la noche mi esposa me llama y me dice: ¿cómo te fue? Entré y todo lo que hice fue llorar. Pero ¿cómo no te aguantaste? Tenía que haber ido contigo. Era la oportunidad, era la oportunidad. Oiga, me retó. Y yo todo y nosotros allá y el pobre y las piedras. Necesito que usted me dé paternidad. Aló. Me dijo: siga orando y vengan 3 meses más. Una iglesia pequeña, yo había dejado mi trabajo, no tenía nada, hacíamos un tremendo esfuerzo para viajar. Algunos hermanos me ayudaban, otros no, o con sus oraciones, pero al final era complicado. El avión lechero de nuevo, Perú y bla, bla, bla. Hasta un viaje lo hice hasta por Bolivia para ahorrar plata. ¿Alguien está aquí conmigo? Y llegué en el 3er viaje. Y estaba en el 3er viaje y él había escrito un libro. Estábamos sentados almorzando, varios pastores, ya habían llegado muchos más pastores. Y estábamos ahí almorzando. Yo estaba: Señor, tienes que hablar con él, porque si tú me hablaste, yo sé que fue tu voz. Yo sé que tú me visitaste. La voz que oí no fue la de un hombre, fue tu voz. El fuego que yo sentí no fue un fuego por el calor que había en el lugar. Era el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está entendiendo en este lugar? Y estábamos todos almorzando y él había escrito un libro y todo el mundo iba para allá y le sacaba la firma al libro. Me dice: pastor, vaya para sacar la firma del libro para que se lo dedique. Yo le digo: mire, ya basta con lo que está escrito. ¿Qué voy a sacarle una firma, molestarlo? Lo que está ahí es más valioso. Entonces, lo que sea, lo que está escrito. Me dijo: vaya. Y voy para allá con el libro, muy cuidadoso, muy respetuoso. Apóstol, ¿me puede firmar el libro? Me queda mirando y me empieza a decir y a profetizarme. El Señor me habló. El Señor me dijo que mirara tu sacrificio y tu esfuerzo. Dios me ha inquietado contigo. Estaban todos los cuchillos, los servidores, los servicios, toda la mesa, todos conversando. Y el hombre de Dios me empieza a profetizar en ese lugar. Y me empieza a profetizar y yo empecé a oír que se empezó todo un silencio y se oía la voz de él. Y me empieza a profetizar mi vida, mi infancia, mi juventud. Y me empieza a hablar y el Señor me empieza a hablar de él. Y me dice: a partir de este día yo te adopto como hijo. Tú vienes a ser hijo de esta casa. Escuche esto: toda palabra profética tienes que pelearla. Toda palabra profética tienes que empujarla. Toda palabra profética tienes que moverte para que eso que Dios te dijo se cumpla. Mientras tú te estás moviendo, Dios está moviendo a alguien. Mientras tú te estás moviendo, Dios está moviendo a alguien. Estoy hablando aquí. La palabra de Dios nos dice que en estos últimos tiempos, la temporada final, habrán recursos que pasarán a tus manos de parte
delante de los incircuncisos. La palabra de Dios dice que en la gloria postrera, en la gloria que estamos, habrán recursos de incircuncisos. Hay voz que te están esperando. Hay gente que va a poner un negocio en tus manos. Hay gente que va a pagar la educación de tus hijos. Hay gente que te va a levantar en el ministerio. Alguien me está escuchando en este lugar, pero ¿sabes qué? No te puedes quedar sentado, no te puedes quedar esperando. Tienes que hacer algo, tienes que moverte, tienes que hacer algo. Alguien me dice amén en este lugar. Yo no me quedé esperando aquí que de los Estados Unidos me dieran una respuesta. Yo fui a golpear la puerta. Una vez fui a golpear la puerta. Segunda vez fui a golpear la puerta. Alguien me dice amén. Tercera vez. ¿Sabe por qué viajo con el hombre de Dios a las naciones? Porque cada vez que estoy ahí en el asiento, yo estoy viendo cómo Dios lo usa. Yo estoy recibiendo de su manto. Me siento en el avión o me siento en un comedor y estoy oyendo un mensaje. Estoy pidiendo palabras. Estoy siendo edificado. El dinero no me sobra para viajar. Yo no le pido dinero a nadie, pero yo hice un pacto con Dios. Yo le dije, Dios, yo voy a acompañar al hombre de Dios donde quiera que vaya, porque yo quiero recibir de su manto, quiero recibir de su impartición. Hay alguien que me diga amén en este lugar. Siéntese. Escuche esto. Necesito terminar. Por último, número 4. Tienes que sembrar en cada palabra profética una semilla. Hello. Yo sé que aquí los amenes bajan. Yo sé que la gente ya se quiere ir. Y aquí con mayor razón se quieren ir. Escuche esto. Cuando el profeta de enlace me dio esa palabra, me invitaron a almorzar a su casa. Después que me dio la palabra, yo tomé mi billetera y le dije, profeta, voy a sembrar una semilla en esta palabra. Allá no hay amén, ¿ve? Cuando el profeta, se me olvida el nombre, el americano, me profetizó lo que me profetizó, yo tomé un sobre y le sembré una semilla. No sé si me está entendiendo alguien aquí. Tienes que creerla, tienes que hablarla, tienes que caminar en ella, pero tienes que sembrar semilla. Segunda de Reyes 4:1. Mire lo que dice la escritura. Ya estoy terminando. Segunda de Reyes 4:1. Hace rato que estoy terminando, pero bueno. Segunda de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Esta mujer va donde un profeta. Esta mujer había quedado viuda. Su esposo le había dejado una deuda, y el acreedor viene y le dice, me tienes que entregar tus 2 hijos para pagar aquella deuda. ¿Alguien está aquí conmigo? Iglesia, tenga cuidado con tomar deudas. Se lo vengo enseñando de años. No viva con deudas, porque las deudas se enseñorean de su vida. Y las deudas mañana van a querer quitarte lo que te pertenece. Este hombre tenía deudas, murió, dejó a su esposa con deudas. El acreedor viene a reclamarle, le dice, me tienes que pagar, y si no me pagas te llevo a tus hijos. El libro de Proverbios 2:7. Proverbios 2:7 dice así: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. ¿Se ha entendido? Cuando usted vive endeudado, quien te dio ese dinero o lo que sea se enseñorea de tu vida. Tenemos que aprender a vivir sin deudas. Segunda de Reyes, sigo ahí, 4:7. Sigo adelante. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Oiga, los profetas de repente son medio raros, ¿no? Mire que la mujer le viene a pedir ayuda. Estoy cerrando. La mujer le viene a pedir ayuda. Le van a quitar sus hijos, y el profeta le dice,
¿Y qué quieres que haga yo? Ese problema del que se te murió, anda y háblale en la tumba que te ayude a pagar. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Entonces dice de nuevo, Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Mire, no le bastaba al profeta orar. No le bastaba al profeta decir: Padre, que salga un rayo y mate a este que le quiere quitar los hijos. ¿Acaso no era profeta? Estoy hablando del profeta de aquellos tiempos. ¿Qué quieres que haga yo? Es viuda, tiene una deuda, y el profeta le pregunta y le dice: ¿qué tienes en casa? Tengo deuda, profeta, tengo deuda, me quieren quitar los hijos. ¿Qué tienes en casa? Estoy cerrando. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino que una vasija de aceite. O sea, sí tenía algo. ¿Qué tienes? Palabra profética de Dios sobre tu vida. Dios ha dicho cosas sobre tu vida y en tu vida. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. No te quedes esperando que te solucione el problema. El profeta está respondiendo y le está diciendo: ve y pide prestado vasijas, vasijas vacías a todos tus vecinos. ¿Alguien va aquí conmigo? No pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Escuche esto, le dice: enciérrate. ¿No le ha pasado a usted que cuando Dios le habla algo no aparece los bomberos espirituales y te empiezan a decir: no, esa nada es de Dios, usa la manga larga, la manga corta, la 3/4? No, eso es de Dios, no es de Dios, no es de Dios. Siempre tienes que apartarte de aquellas personas que no edifican tu fe. El profeta lo sabe y le dice: si lo haces afuera, la gente se va a reír de ti y el milagro no va a ocurrir. Por eso enciérrate en casa, tú y tus hijos, con esas vasijas. ¿Alguien está aquí conmigo? Y dice así: y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte, aceite. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Siempre Dios te va a sorprender, porque no solo Dios le dio para pagar a lo que ella debía, sino que le dio lo más que suficiente. Dios ya tiene dentro de ti todo ese aceite para que tú hagas lo que tienes que hacer. Si Dios dijo, Dios lo hará, y Dios ya te tiene preparado. Creer a su profecía. Tenemos que aprender a creer en los profetas, sembrar semillas en cada palabra profética. Tienes que darle un valor. No te quedes tranquilo, tienes que moverte. Tienes que aprender a moverte, creerle a Dios, moverte en esa palabra profética, apartarte de aquellas personas que te dicen: no, eso es imposible.